Bien, chicos. Entonces vamos a empezar a hablar ahora, digamos lo que es el segundo capítulo de cálculo 1, que es precisamente límite de una función. Y vamos a empezar hablando de lo siguiente. Vamos a hacerlo de una forma informal, de hecho vamos a trabajar con la gráfica y con respecto a la gráfica vamos a decir que es el límite de una función. Digamos que por aquí está un valor en x que lo voy a llamar a. Para ese valor a voy a colocar aquí en el eje y, voy a ubicar un valor que lo voy a llamar L. Este valor de acá, L. Lo que dice uno, para definir el límite de una forma informal, lo que dice es, si yo me puedo acercar a A de forma arbitraria, ¿sí? Si yo me puedo acercar por cualquier lugar a A, y siempre las imágenes, digamos si yo tengo por aquí un F, un X, ¿quién sería la imagen de X? La imagen de X estaría por acá en la gráfica, sería por aquí. Este sería el valor de f de x. A ver, ¿qué me quedó ahí? No se alcanza a ver. Ese sería mi f de x. Entonces lo que dice, vamos a colocarlo aquí, una definición. Como les digo, una definición informal. La definición formal, de hecho, no la vamos a trabajar porque es precisamente parte no es parte de los objetivos del curso. De hecho, lo trabaja uno con los chicos de estudiantes de matemáticas y licenciatura en matemáticas, que pues ellos sí necesitan conocerlo por un curso más adelante que se llama análisis matemático. Bien, entonces lo que dice es esto. Si para cualquier x, para cualquier x muy cercano a, muy cercano a a, si para cualquier x muy cercano a, la imagen de x, la imagen de x se acerca a f de x, a L, perdón, decimos que la función tiende a L, cuando x es igual a. Bien, más o menos así sería la definición de forma informal. Y lo que va mirando uno es lo siguiente: si yo me voy acercando, como les decía aquí, con un x, en la función lo que vamos viendo es que a medida que yo me acerque más, si coloco por aquí otro x, colocarle otro color, si yo coloco un x por aquí más cercano, ese x, la imagen de ese x de ahí estaría por acá. Esta sería la imagen. Este sería mi f de x. Cada vez la diferencia entre f de x y L, así se mide la diferencia, cada vez es más pequeña. Cada vez es más pequeña. Eso es lo que decimos. Cada vez esa diferencia es más pequeña. Entonces ahí lo que decimos es que el límite de la función cuando x vale a es igual a L. De hecho tenemos una forma de representarlo, ¿sí? La forma de representar eso que acabé de decir va a ser la siguiente. Vamos a colocar aquí como notación. Vamos a colocarlo aquí como notación. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. De hecho, lo primero que vamos a denotar es precisamente lo que definimos, es el límite. Entonces lo que decimos es límite cuando x tiende a de f de x igual a L. Entonces eso de ahí lo que está denotando es precisamente que a medida que yo me acerco a A, la función va tomando valores cada vez más cercanos a L. Bien. Entonces,
vamos a ver lo siguiente. Resulta que cuando yo me acerco a A, tengo dos medios para acercarme. Cuando son valores x menores que A, y el otro medio para acercarme es cuando tengo x mayores que A. Y eso lo que va a definir es una notación de límites laterales. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Si yo me voy a acercar con valores menores que A, la notación que voy a usar es la siguiente. Límite cuando x tiende a A, y como son valores menores colocamos aquí un menos. Bien, y eso va a ser de f de x, y este es el límite lateral izquierdo. Límite lateral izquierdo. Y eso nosotros lo leemos como el límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x. Esa es una notación que vamos a usar. Y el otro límite que tenemos ahí, la otra opción, es límite cuando x tiende a A por derecha. Entonces, para indicar que son valores mayores, pues vamos a indicar que es más de f de x, y esto va a ser lo que les decía, límite lateral derecho. Límite lateral derecho. Eso es lo que tenemos ahí. Bien. La idea es poder, pues, encontrar, en este caso, en todos los casos de límites de funciones, pues la idea es poder saber quién es L. ¿Cuál es el valor de L? Bien. Entonces, para eso, pues vamos a empezar con un ejemplo. De hecho, herramientas como tales no tenemos hasta el momento, pero vamos a empezar con un ejemplo básico. Un ejemplo. Entonces, el ejemplo que vamos a tomar en este caso es la función, un momento, El teléfono está mal. f de x igual, vamos a tomarla así, x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Esa función. Y la idea sería analizar qué sucede cuando nos acercamos a 0. ¿Qué sucede cuando nos acercamos a 0? Eso, pues, ¿cómo lo vamos a denotar? Lo que está haciendo referencia a esa pregunta es a lo siguiente. Dígame, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x? Bien, y eso, pues, reescrito en lo que es la función, sería el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Bien, eso de ahí. Resulta que hasta el momento no tenemos herramientas suficientes para mostrar cuánto nos da el límite, ¿sí? De hecho, lo que uno primero pensaría sería reemplazar, pero si nosotros reemplazáramos, nos quedaría a la parte de arriba sería 1, perdón, me equivoqué. La idea es analizar qué pasa en x igual cuando nos acercamos a 1, perdón, cuando nos acercamos aquí a 1. Cuando nos acercamos a 1, entonces aquí sería 1 acá, borrar aquí por este lado, cuando nos acercamos a 1. Y aquí lo que pasaría es que si reemplazo en 1, me quedaría 1 cuadrado menos 1 cuadrado sobre 1 menos 1. Y eso nos daría 0 sobre 0. Y esto es lo que nosotros llamamos una forma indeterminada. Forma indeterminada. Bien. Ahora, eso no
no quiere decir que el límite no exista. De hecho, vamos a mirar que el límite de este sí existe. Y lo que vamos a proceder es mediante aproximaciones. Y para ello, pues vamos a tomar una tabla de valores. Bien, vamos a hacer aquí una tablita. Como les digo, por ahora es como el primer método que vamos a tener. Sin embargo, no es el óptimo ni el más adecuado. X y Y, o bueno, vamos a colocar aquí X y f de X. Vamos a empezar a acercarnos a 1. Entonces, valores cercanos a 1, vamos a empezar a acercarnos por la izquierda. Por lo menos un valor cercano a 1, el 0, ¿cierto? Ese es un valor cercano a 1. Uno que esté más cercano, por ejemplo, 0,5. ¿Sí? Pero esos valores no son tan cercanos como uno quiere. Entonces vamos a colocar uno que realmente esté más cercano, que sería por lo menos 0,9. Otro que esté más cercano, por ejemplo, 0,99. Otro que esté más cercano, 0,99. Todos estos valores que tomé en esta primera tabla son acercamientos por la izquierda. ¿Listo? Y aquí, en la siguiente tabla que voy a hacer, vamos a tomar acercamientos por la derecha. Voy a colocar aquí entonces de nuevo X y f de X. Bien, entonces valores que estén cercanos por la derecha. Entonces por la derecha, por ejemplo, sería 2, ¿sí? Es un valor que está cercano al 1. Pero lo que les digo, no es un valor tan cercano como uno quiere. Por ejemplo, 1,5, ese es más cercano. Uno que esté más cerca, 1,1, ese es más cercano. Más cercano al 1, 1,01. Otro que esté más cercano, 1,001. Esos son valores que realmente están cercanos del 1 en X. Ahora vamos a mirar cómo nos quedan las imágenes de esos valores respectivamente. Por ejemplo, ¿qué pasa si reemplazamos la función en 0? Entonces la idea sería mirar, pues ustedes tienen ahí la ayuda de la calculadora, cuánto es f de 0. Entonces si ustedes reemplazan f de 0 nos daría que es 1. ¿Sí? Entonces f de 0 vale 1. ¿Cuánto sería f de 0,5? Entonces ustedes reemplazan el 0,5, recuerden que lo van a reemplazar en nuestra función, ¿sí? Y reemplazando en 0,5, ¿cuánto daría? Entonces ustedes ahí con la calculadora pues pueden revisar y me dicen qué valor es. Reemplazando con 0,5. 3 medios. Eso es precisamente 3 medios, que es 1,5, ¿cierto? ¿Cuánto sería f de, vamos a colocar ahora 0,9? F de 0,9. Entonces de nuevo vamos a reemplazar en la función y al reemplazar ustedes se van a dar cuenta que el valor es 1,9. Entonces vamos a colocar esos valores que vamos encontrando aquí. Aquí sería 1,5, por aquí me daría 1,9. Bien, de hecho si seguimos reemplazando los valores van a quedar de esta manera. 1,99, aquí me va a quedar 1,99. Bueno, aquí la idea es que iba a agregar otro 9, ¿sí? Voy a borrar aquí en esta parte, porque si no me queda exactamente el mismo número. La idea es que aquí era 0,999. Y ahora sí. Bien, y ahora pensemos en qué pasa cuando nos acercamos por la derecha. Por ejemplo, ¿cuánto me dará si reemplazamos en 2? Si reemplazamos la función en 2, f evaluado en 2, sería precisamente ¿cuánto? Eso nos daría 3. Sería 4 menos 1. Sería 4 menos 1, 3 arriba, y abajo 2 menos 1, 1, o sea que sería 3 sobre 1, 3. Bien. Si reemplazamos en 1,5, ¿cuánto me daría la función? 2,5. Si reemplazamos en 1,5, la función me daría 2,5. Y ahí ustedes pueden ir revisando los valores y se van a dar cuenta que quedan de la siguiente manera. Cuando doblamos en 2, efectivamente nos da 3. En 1,5 nos da 2,5. En 1,1 nos da 2,1. En 1,01 nos da
2.01 201. y en 1.001 nos da 2.001. Bien, y lo que se va a dar cuenta uno es lo siguiente: si nosotros nos empezamos a acercar, aquí los acercamientos van a estar dados en esta dirección. Si nosotros nos estamos moviendo hacia abajo en los dos casos, nos estamos moviendo hacia abajo para acercarnos al 1. Y a medida que vamos avanzando, los valores de la función cada vez se van acercando por este lado. ¿A quién? Cada vez son más cercanos a 2. Y si nos acercamos por este lado, lo mismo está pasando. Cada vez que me voy acercando al 1, los valores son cada vez más cercanos a 2. Entonces lo que vemos es lo siguiente. Vamos a escribirlo así. Tanto por izquierda como por derecha, al acercarnos, a 1, los valores de la función, se acercan a 2. Y eso lo que me está diciendo es precisamente que el límite, cuando x se acerca a 1, de la función f de x es igual a 2. Lo que me está diciendo aquí es precisamente que el límite, cuando x tiende a 1, de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 es igual a 2. Y ahí tenemos una primera forma de hallar los límites, que es precisamente dando valores, solamente usando tabla de valores. Bien, una cosa más. Resulta que vamos a colocarle aquí a lo anterior. Vamos a decir que esta es la tabla 1. Y esta la tabla 2. ¿Sí? Tabla 1 y tabla 2. Lo que me está indicando es lo siguiente. De la tabla 1, tenemos que, entonces lo que yo les decía, en la tabla 1 estoy tomando valores todos menores que 1. Entonces eso es lo que me está hablando, es del límite lateral izquierdo. Entonces de la tabla 1 tenemos que el límite, cuando yo me acerco al 1 por la izquierda, de f de x, esto va a ser igual a 2. Y de la tabla 2, se tiene que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, es igual a 2. Eso es lo que tenemos precisamente de la tabla número 2. Bien, una pregunta que debería hacerse uno siempre, o que debería formularse aquí uno, es la siguiente: ¿será que el límite siempre existe? Esa es una pregunta que debería formularse uno en esta parte, porque la idea es encontrar esos límites. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tal si en algún caso me pongo a buscarlo y realmente no existía? Entonces, para eso vamos a formular el siguiente ejemplo. Un ejemplo. Y el ejemplo vamos a usarlo de la siguiente manera. Vamos a pensar en cuál sería el límite. Vamos a pensarlo así. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 0?
ahora sí en este caso sí da 0, límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿sí? Es el límite, y vamos a decir que la función f de x es la siguiente. Es una función dada como una división, y es la división entre valor absoluto de x sobre x, esa función de ahí. Bien, como tal no sabemos por ahora, ¿sí? De pronto algunos pues ya han visto el tema, pero no sabemos qué pasaría, ¿sí? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Resulta que voy a tomar tabla de valores, ¿sí? De nuevo, aquí vamos a tomar una tabla para acercarme por izquierda y una para acercarme por derecha. Y vamos a acercarnos, en este caso, nos vamos a acercar hacia 0. Y vamos a mirar qué pasa con los valores. Entonces empecemos. Por aquí x y por aquí f de x. X y f de x. Entonces valores cercanos al 0 por la izquierda. Un valor cercano a la izquierda, cercano al 0 por la izquierda, por ejemplo, sería menos 1. Más cercano, menos 0.5. ¿Sí? Ese es un valor más cercano. Colocarlo aquí mejor ordenado. Menos 1, menos 0.5. Uno que esté más cercano, menos 0.1. Más cercano, menos 0.01. Así. Por la derecha, uno que esté cercano sería 1. Más cercano, 0.5. Y de nuevo 0.1. 0,01, ¿sí? Y ahí, de hecho, si nosotros reemplazamos, lo que nos vamos a dar cuenta es lo siguiente. Si reemplazamos con menos 1, aquí nos va a quedar menos 1. Si reemplazamos con menos 0.5, nos quedaría aquí menos 1. Si reemplazamos con menos 0.1, nos va a quedar menos 1 también. Si reemplazamos con menos 0.01, nos queda menos 1 también. Y si reemplazamos por la derecha, nos quedaría, reemplazando en 1, nos da 1, en 0.5 nos da 1, en 0.1 nos da 1 y en 0.01 nos da 1. Resulta que es que esta función que tenemos aquí, si nosotros recordamos, la función valor absoluto está definida por partes. Una parte es para cuando x es mayor o igual que 0 y la otra es para cuando x es menor que 0. Cuando x es mayor o igual que 0, el valor absoluto nos queda tal cual. Entonces nos quedaría aquí x sobre x, que esto nos daría precisamente 1. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo es, la función vale 1 para los x mayores o iguales que 0. Pero cuando x es menor que 0, el valor absoluto me da menos x. Sobre x, pues esto me daría menos 1. O sea que esa función es una función definida por tramos, donde los tramos, donde el valor de la función cuando x es un valor negativo vale menos 1 y cuando la función es un valor positivo vale 1. O sea que la gráfica de esa función más o menos tiene este comportamiento. Esa sería la gráfica de la función. Y aquí pues va a haber un hueco porque aquí no tomamos los valores. Entonces lo que estamos mirando aquí en este caso es lo siguiente. Si nos acercamos por la izquierda del 0, recuerden que el punto que vamos a analizar en x es este de acá. Es este de acá, este es el punto que estamos analizando, el 0. Si nos acercamos por la izquierda, los valores todos me dan menos 1. Y si nos acercamos por la derecha, todos los valores me dan 1. Lo que obtenemos realmente es lo siguiente, precisamente aquí de cada tabla. Vamos a obtener aquí el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual a 1, a menos 1, perdón. Y por este lado que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a 1. Pero la definición de límite nos decía que no importaba por qué lado me aproximara, ¿sí? Decía, si tomamos cualquier acercamiento, cualquier, y nos da que sin importar qué acercamiento esté tomando, se va hacia el mismo valor L, entonces decimos que el límite es L. Pero en este caso,
nos damos cuenta que si nos acercamos por izquierda y nos acercamos por derecha, nos dan valores diferentes. Por lo tanto, aquí diremos que este límite no existe. Sin embargo, los límites laterales, aquí claramente observamos que sí existen cada uno de ellos. Sí están existiendo. Bien. De hecho, vamos a colocar aquí una condición. Espera un momento. Y la condición es la siguiente. Voy a colocar aquí como una proposición. Una proposición. Y es la siguiente. Si el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a por izquierda de f de x, y esos dos límites son iguales a L, entonces el límite de la función cuando x tiende a de f de x existe y de hecho vale L. Entonces lo que me está diciendo es, si usted quiere encontrar un límite, miren los límites laterales si existe cada uno de ellos, y ahora compárelos si son iguales. Si son iguales, entonces la función sí tiene límite, y el límite es precisamente el mismo valor, L. Bien, eso sería pues precisamente lo que necesitamos conocer hasta ahora, que es, digamos, lo básico. Vamos a hacer otro par de ejemplos y ahí sí seguiremos avanzando, pero por ahora pues va a ser todo por este video.